Jaber Jaberim, vengashen buen hora Latino 21, el casalico electrónico del latino en el século XXI. Hoy tenemos una musafira muy especial desde Argentina, Liliana, bienveniste. Liliana, ¿qué Jaber? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están todos? Qué bien estar aquí. Estoy muy honrosa de estar aquí contigo y bueno, veremos qué vos puedo contar. Y hay años y paños que queríamos hablar contigo, Liliana, y dunque estamos tres salidos que ahora tenemos la chance de hacerlo. Y dunque la primera demanda es sobre tu chiquez un poquitico. ¿Cuál nos puedes contar sobre cómo te empezaste el latino? Mira, yo vengo de una familia que es un poco mezclatina, Ujú, porque mi papá nació en Estambul, ama de criatura de un mes. ujú, Tuvieron que dejar su casa y todo porque mi abuelo paternal estaba en el Askerlik. En estos tiempos, el Askerlik era obligatorio para los no musulmanes y entonces ya había tornado dos veces ferido y estaba en el hospital y con mi papá de un mes se fueron en un barco a Marsella y ahí moró 4 años. Así que él no tuvo mucho contacto con su familia sefardí, los abuelos, sí, claro. ujú, Y por la otra banda, por la maternal, mi mamá nació en un chico casalino en Polonia. ujú, Así que yo soy como una mezclatina de Ashkenazi y Sefardí. ujú. Cuando era criatura me placía muy mucho y tengo de pedir perdón siempre a mi familia maternal porque me placía tanto todo lo que acontecía en la casa de mis abuelos paternales. Entonces era una casa alegre, con cantes, con bailes, con comidas típicas. Los tíos bailaban, los primos cantaban, la nona tenía el pandero y esto a una criatura le placía mucho. Me ambecí cantes de mi abuela, como yo soy una de las nietas más chicas, no lo pude gozar esto por mucho tiempo. Ujú, Eh, y esto quedó en el recuerdo de mi chiquez por muchos años. ujú, Así que yo crecí con un poco de las dos culturas, como vos decía, de criatura, ya me placía mucho más una parte de la cultura judía que la otra. ujú, Y, y cuando después con el tiempo, bueno, hice mis estudios, mi universidad y tuve mis hijos y la vida aconteció, laborí de lo que había empezado en la universidad ujú. y siempre cantando, siempre recordando estos días con los tíos y a la fin un día se me despertó las ganas de continuar, de saber más. Me convidaron, sabiendo que yo cantaba, de una comunidad sefaradí Ujú, aquí en Buenos Aires, una de las de la comunidad de Rodas, los ujú, Rodeslis, ujú, que tienen una comunidad aquí que se llama Shalom, ujú, aquí en Buenos Aires, digo. Y ellos estaban pasando por unos problemas, había ido el rab de la comunidad y lo había tomado un jajam y querían, bueno, tornar a que la gente viniera a la comunidad, a los servicios. ujú, Entonces me demandaron si yo podía, de baldes, claro, para ayudar a la comunidad, los días de Shabbat, hacer un cante sefaradí a la fin con la gente. ujú, ujú. Así que aquí es en verdad cuando torné realmente a la cultura sefaradí de mi chiquez. Ujú, Los primeros cantes que vi al Cal fueron cantes de mi nona, eran los que yo conocía, no tenía mucho más que recordarlos. A mi orgullo me dijo, ¿cómo voy a cantar repetidos todos los Shabbat del mismo cante o los 4 o 5 que me tenían besados?
Así que empecé a buscar cantes en lo que yo tenía, en los enregistramientos de los nonos, de los tíos, a demandar cantes y también mi orgullo, como vos decía, me venía a que no puedo cantar un cante si no conozco qué quieren decir las palabras. Ujú. Así que empecé a investigar cuál lo que decir. Tú sabes, tú no sabes, a meldar libros, a mercar libros de cantes. Ujú. Y a poco me encontré que tenía 100 cantes. Wow. Ahora tengo más de estos, ama. En ese momento, unos 25 años atrás, Ujú. me encontré un día que la comunidad entera empezó a conocer cantes que nunca en su vida había cantado. Abre tu puerta cerrada, que en tu balcón el amor a ti te vela. Partemos rosa, partemos de aquí. Partemos rosa, partemos